Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy tenemos el tercer vídeo ya de Torrevieja y estamos en una zona muy especial. Justo detrás nuestra tenemos el famoso Lago Rosa de Torrevieja, las Salinas Rosa. Y esta zona es muy especial por su clima y por muchas otras cosas que veréis hoy en el vídeo. Es la zona de Torreta y es un barrio puramente residencial con muchísimas casas, tanto de nueva construcción como de segunda mano. Vamos a descubrirlo juntos, al menos una parte, porque este barrio es muy grande. La segunda parte os la enseñaremos en el coche, porque así lo podéis ver entero mucho mejor. Primero vamos a hablar un poquito sobre Torrevieja. Ya sabéis que existen aquí las famosísimas salinas. Es de donde sale muchísima de la sal que se exporta de esta zona. En general, la actividad económica de los ciudadanos, de los que viven aquí, se basa principalmente en el turismo residencial y en los servicios. Antiguamente sí es cierto que fue de una gran importancia la pesca y la industria de la sal, que pues se usa. De hecho, la laguna de Torrevieja es una de las principales explotaciones salineras de España. De aquí se extrae unas 600.000 toneladas anuales de sal. Por lo tanto, es algo absolutamente increíble y muy importante para la zona. Pero vamos a enseñaros dónde se ubica. Aquí en la pantalla tenéis la foto de dónde se ubica Torrevieja en España y también dentro de nuestra propia provincia de Alicante. Como veis, estamos casi que al final de la provincia. Tenéis dos vídeos ya aquí en el canal que les pueden enseñar la playa del Cura y también la zona del centro. En el vídeo del centro de Torrevieja, que por algún motivo yo lo llamo que se ha envirusado, como que se ha hecho viral, o por algún motivo alguien lo ha compartido en algún lado. Si alguien de vosotros lo habéis hecho, muchas gracias, porque por algún motivo está cogiendo muchísimas visitas. Aparte de eso, la zona centro, la playa del Cura. Ahora tenéis el vídeo número 3, que es esta zona puramente residencial. Y nos quedan todavía unos 3-4 vídeos que no serán ahora, serán un poquito más adelante. Vamos a hacer una pequeña pausa y descubrir otras zonas. Y volveremos a Torrevieja, no preocuparse, todavía volveremos aquí. En general es un municipio costero, y ya lo sabéis. Y la verdad es que a día de hoy, oficialmente cuenta como con 90.000 habitantes, 90 y algo, pero extraoficialmente seguramente sean más de 100.000. Y en general es la quinta ciudad por el número de habitantes en la Comunidad Valenciana y tercera en la provincia de Alicante. Solamente la superan a Alicante y Elche. El clima aquí es muy especial, ¿vale? Sobre todo en esta zona donde estamos ubicados ahora mismo. Y es algo muy bueno para la gente que tiene diversos problemas de salud. En esta zona, por ejemplo, la zona Torreta, ¿veis? Aquí hay diferentes urbanizaciones, Torreta 1, Torreta 2, Torreta 3, diferentes fases. Pero toda esa zona donde estamos es la Torreta, más o menos, ¿vale? Es todo esto. Aquí vive muchísima gente a los que les prescriben un clima seco y aparte, pues que el aire, todo lo que hay alrededor es muy salado, está lleno de sal, incluso el aire mismo parece que está impregnado. Entonces, a muchos que sufren de asma o que sufren de algún problema respiratorio o problemas de salud específicos, esta zona les viene muy bien para vivir. Está muy cotizada por los extranjeros, además, que de hecho en general en Torrevieja, al menos hace un par de años, ahora creo que hay más extranjeros incluso, hace un par de años, un año y medio así, en Torrevieja había casi 60% españoles y los demás eran casi 41 eran extranjeros.
A día de hoy creo que ha cambiado bastante y sobre 45, 46 serán extranjeros o tal vez incluso la mitad. ¿De dónde proviene la gran parte? Hay muchísimos de Rusia y Ucrania. Y a la par también va Reino Unido. A la gente de Reino Unido les encanta el clima que hay aquí en Torrevieja, les encanta lo que ofrece la zona y pues obviamente vienen por ese motivo aquí. Les sigue también gente de Marruecos, Colombia, Rumanía. Veréis que el listado es interminable. Atención. Bulgaria, Italia, Alemania, China, Argelia, Brasil, Polonia, Argentina, Francia, Venezuela, Senegal, Ecuador, Cuba, Chile, Uruguay, Portugal, Pakistán, Nigeria, Perú, Paraguay, República Dominicana y Bolivia. Como veis, la ciudad de las naciones existe aquí y se llama Torrevieja. Por lo tanto, hay muchísima población extranjera en esa zona. Torrevieja es muy diferente según la zona donde vayáis. En el centro es algo más triste, algunas calles, por ejemplo, que no tiene casi vegetación, son todo casas, bloques de pisos interminables y al no ser que sea una plaza o cerca del mar, pues es bastante triste, la verdad. Esta zona donde estamos hoy, la Torreta, es totalmente diferente al lado de las Salinas. Aquí son casi todo casas, viviendas unifamiliares, bungalows adosados, casas independientes. Hay algunos pisos también que son edificios así solamente de 2 plantas. No hay edificios grandes ni altos ni nada por el estilo. Y esta zona sí que es más alegre, ¿veis? Aunque sea una zona residencial, que por cierto no significa que no haya servicios aquí. Los hay poquitos, pero los hay aún así. Por ejemplo, ahí enfrente tenemos un colegio, que es lo bueno. Hay colegios también, así que podéis llevar a vuestros hijos aquí a un colegio en el caso de que lo necesitéis. No es el único, hay varios en toda la zona de la Torreta. También he visto, por ejemplo, que existen un Airbnb tipo casa para alquiler, varios parques, varias plazas así verdes para jugar, un mecánico inglés, taller mecánico, que también es bueno, siempre es bueno tener algo así. Tenemos varios restaurantes también para comer, restaurantes, mesones, cositas a la parrilla, todo eso existe, que ya como que es al final de este barrio. Tenemos concesionario de automóviles, tienda de accesorios de moda, tienda de vitaminas y suplementos y supermercado Wang, que me imagino que es como supermercado asiático, supermercado chino aquí en la zona, para todos aquellos pues que necesiten comprar algo así puntual, ¿no? Para comer o para el día. También hay TV Latina, me imagino que será algún particular que en su casa pues haya puesto radio, televisión o algo por el estilo. Muchas callecitas así, muy agradables. Aquí hay mucha vegetación, al menos hay césped verde, hay palmeras, hay plantas, flores y todo esto prácticamente son árboles frutales, es que son naranjos, es absolutamente increíble. Esta zona es muy especial a nuestro ver. ¿De acuerdo? Es muy especial y nos recuerda mucho esas calles típicas en Estados Unidos que vemos en las películas, que son como ciudades de urbanizaciones, ¿vale? Pues aquí es más o menos lo mismo. Por cierto, también hay una farmacia. Aquí en la zona hay pubs, hay diferentes tipos de servicios en general. Por lo que incluso hay creo que una clínica, médicos privados, aquí también. Sobre todo urología sí que he visto que hay. Seguramente hay algún otro más médico privado que exista aquí en la zona. Y otro colegio. Enfrente puedes ver el edificio este marrón, rojizo. También es un colegio. Por lo tanto, para toda la gente que vive aquí, realmente existen estos servicios. Cierto es que no existe, digamos, un centro comercial, un supermercado así grande donde la gente pueda comprar, pero existe a tan solo unos cientos de metros desde aquí, justo saliendo desde la zona de Torreta.
En la rotonda se encuentran supermercado Hiperver, por ejemplo, la estación de ITV, de Inspección Técnica de Vehículos, lavadero, otra gasolinera, tiendas de diferente tipo, tiendas de sofás y obviamente muy cerca, ya que se junta con el centro, digamos, se junta con la ciudad, se encuentran también otros supermercados, tiendas de deportes, muebles, diferentes tipos de comida rápida, McDonald's, churrerías, barecitos, restaurantes, cafeterías. Todo esto existe, todo eso está relativamente cerca de aquí. La pregunta del millón, ¿cuánto cuestan aquí las propiedades? Y la respuesta es que hay absolutamente de todo. Uno podría pensar que estando en una zona tan residencial, los precios van a ser muy altos, sobre todo por el clima especial que ofrece al lado de las salinas del lago Rosa. Mirad qué maravilla. Es que mirad, este tipo de zonas verdes, la gente hace yoga, hace ejercicio, los niños corren, juegan con la pelota, al escondite, a pilla. Es que es algo idílico, ¿vale? Casi que idílico. Se juntan aquí las nuevas promociones, las viviendas que tienen pues apenas 5 o 6 años o nuevecitas que se están construyendo ahora con las viviendas algo más antiguas. He de decir que ha sido una sorpresa bastante desagradable en ver que también existen ocupas en esta zona. Cuando hemos estado mirando las propiedades, hemos visto que las más baratas que se venden aquí tienen ocupas. Por otro lado, lo podemos entender, aunque no justificar. ¿Por qué? Porque hay muchas viviendas de segunda residencia, hay muchas viviendas que estarán vacías en ciertas temporadas y solamente vendrán los propietarios cada cierto tiempo. Por lo tanto, ese tipo de viviendas pues obviamente sufren de ocupación por desgracia. Pero vamos a ver cuánto cuestan realmente. Sobre el alquiler, antes de hablar sobre la compraventa, sobre el alquiler sí que os puedo decir que no hay alquileres aquí en la zona como tal. Uno de los alquileres que hemos visto es un alquiler con opción a compra, que no sirve para todo el mundo, pero lo más curioso es que la casa vale 87.000 euros y piden 65.000 de entrada, ¿vale? Que es casi la totalidad de la vivienda. Es una auténtica locura. Normalmente son como un 10% de la entrada y aquí te piden casi la totalidad. No lo entiendo, no es lógico. Después, 2 años, pagar 625 euros al mes y la cuota final de 7.000 euros. O sea, no sé, es algo muy extraño. Pero ahí está, ¿vale? ¿Quién va a tener 65.000 euros a no ser que sean extranjeros y han vendido su propiedad en algún lado? No lo sé, pero ahí está el anuncio. Y otro que se alquila solamente por meses, este sí que es muy bonito, una casa muy bonita, típica de nuestra zona. 3 dormitorios, 220 metros cuadrados, 2.400 euros al mes el alquiler y además es solo por meses, o sea, como temporadas cortas. Larga estancia, al menos de momento, no hay nada en esta zona. Solo para comprar en la zona de Torreta, más o menos toda esta zona y un poquito más salido de la Torreta, alrededor de las Salinas, he encontrado 303 propiedades en venta desde 36.600 euros. Esto es una casa de 2 dormitorios, 46 metros cuadrados y tiene ocupas. 47.000 euros un dormitorio, 46 metros cuadrados, también tiene ocupas. 59.000 euros, 2 dormitorios, 60 metros cuadrados. Es un pareado con un vecino arriba. Será un piso seguramente, con otro piso arriba, pero no es un pareado desde luego. 60.000 euros, 53 metros cuadrados, 2 dormitorios y es un piso. 66.000 euros, 44 metros cuadrados, 2 dormitorios y es un adosado. De 3 dormitorios, un adosado tipo bungalow se puede encontrar por 79.000 euros. Y 5 dormitorios para reformar, fijaros, 110.000 euros solamente, 5 dormitorios. Es increíble, pero es para reformar. Se puede quedar una casa muy bonita. 129.900 euros, 4 dormitorios y solo 54 metros cuadrados. Es algo muy raro. Las habitaciones eran minúsculas y han usado sótano para habitaciones, así que no lo recomendaría, la verdad.
158.000 euros, 4 dormitorios, 121 metros cuadrados, que ya es algo mejor. Obra nueva hay 489.000 euritos, 3 dormitorios, 113 metros cuadrados. ¿Se puede encontrar viviendas por 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000? Sí, por supuesto. Hay absolutamente de todo para todo rango de precios, pero si queréis coger algo más económico y reformarlo, incluso por menos de 100.000 euros, es que podéis tener una vivienda. Es absolutamente increíble. La diferencia abismal de precios de nuestra zona a Torrevieja. Como veis, aquí ya estamos saliendo de Torreta, llegamos a la rotonda y tanto a nuestra izquierda como a nuestra derecha se encuentran diferentes tipos de negocios y enfrente está el Hiperver. Incluso andando creo que se podría ir según donde se ubique uno. Así que todos los servicios están relativamente cerca, pero para moverse más cómodamente en esta zona, obviamente lo recomendable sería tener una bici o un vehículo propio, porque entonces será mucho más rápido. Esta zona me recuerda muchísimo a aquellas zonas de Estados Unidos, aunque nunca hemos estado, pero siempre se ve en la televisión o de otros youtubers o de otra gente que viven ahí en zonas residenciales, en casas, en las afueras de una ciudad, que son grandes urbanizaciones tipo esta, que son todo casas, o adosados o casas independientes incluso. Y son callecitas pequeñitas donde no hay nada. Es que solamente hay gente paseando con los perros, gente mayor o gente que no trabaja, se siente toma su cafelito, los niños jugando, haciendo ejercicio en los parques. Es que es algo muy curioso. No hay muchas zonas, al menos alrededor de Alicante, así. Y me ha sorprendido bastante. Esto sí puede ser una buena zona para vivir. Obviamente todos aquellos que quieren servicios alrededor, ¿vale? Todos aquellos que quieren tener tiendas, supermercados, comercio, sitio donde salir, pues verán esto como algo deprimente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no lo hay aquí cerca. Sí, hay varios colegios. Es cierto que con el patinete, con el coche, con la bicicleta se puede llegar bastante rápido, en unos 5-7 minutos hasta algún centro así para comprar, zona ya que es Torrevieja como tal, aunque esto también lo es, pero algo más céntrico se puede llegar fácilmente. No es una vida para todo el mundo, ¿vale? Pero a todos aquellos a quien le gusta la naturaleza, todos aquellos a quien le gusta tener muchísimo espacio, mirad, para hacer deporte, para salir a correr, salir a andar, que quieren que sus hijos jueguen tranquilamente al lado de casa, esto puede ser una buena zona. Y el aire aquí es especial. Es que el aire no huele igual que en nuestra zona, no huele igual que al lado de Alicante, no huele igual que al lado de Benidorm, donde nos picamos nosotros. Es totalmente distinto, es increíble. Y este aire además es curativo y ayuda mucho a las personas con ciertas enfermedades. Creo que le recetan a la gente con asma, con problemas respiratorios, vivir en zonas parecidas a esta, porque su situación, su salud mejora en zonas así, respirando este tipo de aire de las salinas. Y puedo entender el por qué. Habéis podido conocer qué es lo que hay por aquí, algunos que otros servicios, no hay mucho, pero tampoco hace falta porque es una zona residencial, debe ser más o menos tranquila como tal. Y está ubicada al lado del Parque Natural Protegido. Gracias por acompañarnos en este ya vídeo número 3 de Torrevieja. Pronto os esperan más vídeos porque hay mitad de Torrevieja todavía por descubrir aquí en el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.